Antes de comenzar con este video, te recuerdo que puedes suscribirte y activar la campanita si te gustan estos tipos de videos. Y nada más, continuamos con este video. Hace 2 años, había de una pareja, la cual después de haberse casado tuvieron 6 trillizos. Ellos no tenían problemas económicos, ya que eran de clase alta media, y vivían en una ciudad pequeña. Pasó el tiempo y los 6 hermanos crecieron. Toda la ciudad los conocía como los Dummies, ya que ese era su apellido, y cada Dummy se vestía de un color en particular, para que no los confundiesen, ya que eran muy idénticos. El menor usaba una vestimenta amarilla. El quinto hermano en nacer, usaba una vestimenta naranja. El cuarto hermano en nacer, usaba una vestimenta rosada. El tercer hermano en nacer, usaba una vestimenta verde. El segundo hermano en nacer, usaba una vestimenta azul. Y el hermano mayor, se vestía de rojo. Cuando los hermanos cumplían todos sus deberes, podían jugar en sus tablets, que les regalaron sus padres en Navidad. Divertirse siempre era fácil, porque entre hermanos todo era diversión, hasta que un día el hermano menor vio que había salido un juego que atrajo el interés del niño, y se llamaba Among Us. El niño lo instaló, y lo jugó. Inmediatamente le gustó demasiado el juego, y le pidió a sus hermanos que jugaran con él. A los hermanos les encantó el juego. Jugar era muy fácil, ya que eran 6. Los hermanos jugaban mucho este juego. Apenas llegaban a casa y comenzaban a jugar. Ellos solo querían seguir jugando, pero los padres tenían una tradición de familia cada 31 de octubre. Mientras los niños de la ciudad pedían dulces, los padres y los hermanos Dummy no podían salir todo ese día. No podían jugar, ni tampoco podían comer carne, solo menestras y verduras. Y cada vez que un hermano le preguntaba a su papá que por qué tenían que hacer eso, el papá furioso les decía que no les interesaba, y que por ningún motivo desobedezcan. Los hermanos tenían prohibido hacer algo que no sean comer o beber. Los hermanos se decían entre sí que esto, en vez de ser una tradición, era una maldición. Pero los hermanos habían planeado jugar a Among Us ese día, a las 12 de la noche, ya que a esa hora dormían los padres. Se lo dijeron al hermano mayor, y este enojado les dijo que no permitiría que hagan eso, y que si lo hacían, les diría a sus padres lo que ocurre. Los hermanos le dijeron que solo era una broma y que no iban a hacer nada esa noche, para que el hermano mayor no revele sus planes. Y llegó las 12 de la noche, los padres y el hermano mayor dormidos, pero los hermanos jugando. De pronto se escucharon ruidos afuera de la casa, susurros y lamentos. Los hermanos no le dieron mucha importancia, ya que como estaban en una zona apartada de la ciudad, había muchos borrachos caminando por allí. Y luego las pantallas de sus tablets se pusieron en rojo, y luego les apareció un mensaje que decía: ¿quieren jugar un nivel en prueba? Los hermanos se emocionaron, ya que serían los primeros en jugar ese nivel. Los 5 aceptaron, y entraron al nivel, y en la pantalla salía un mensaje que decía: este nivel es una fase de prueba, aquí no tienen que moverse por ningún motivo, solo quédense quietos por 5 minutos, y habrá terminado la fase de prueba, y serán recompensados sin ser los primeros en jugar la fase terminada. Los hermanos se entusiasmaron al leer esto, pero su entusiasmo se terminó a los 3 minutos. Estaban muy aburridos, no mover absolutamente nada era muy aburrido para ellos. Así que el hermano menor dijo: esto es muy aburrido, si este nivel va a ser jugado por nosotros, hay que jugarlo bien, y se movió. Ya que no pasó nada, todos los hermanos al ver esto, también se movieron, y comenzaron a ir por todo el mapa, inspeccionando cada detalle que tenía. La diversión comenzó, hasta que aparece un mensaje rojo, diciendo alteradamente: ¿por qué se movieron? Les advertimos que no podían hacerlo. Ahora, como no pudieron hacer que sus personajes no se moviera, ustedes estarán obligados a quedarse quietos por el resto de sus días. Y meto a los hermanos dentro del juego. La tablet del hermano menor se cayó, y hizo suficiente ruido para que el hermano mayor se levantara. Fue al cuarto de sus hermanos, y no estaban allí, solo sus tablets, con el juego de Among Us abierto. Él se desesperó, y vio que en las tablets de sus hermanos aparecía un mensaje en rojo. Él lo leyó, ya entendió todo. El hermano se llenó de coraje, y agarró su tablet, y le salió el mismo mensaje que a sus hermanos. Él sabía que tal vez no volvería, pero tenía que salvar a sus hermanos, así que aceptó el mensaje, y se comenzó a mover. Así que también se metió en el juego, y vio a sus hermanos, pero ya no tenían forma de humanos,
sino de los personajes del juego, y lo peor es que no se podían mover, y cada uno tenía un nombre. Dummy 6. Dummy 5. Dummy 4. Dummy 3. Dummy 2. Y Dummy 1. Se dice que el Dummy 1 sigue intentando salvar a sus hermanos. Cada vez que aparece en otro lugar, él intenta cumplir las misiones, y tal vez así, por fin, los hermanos serían libres. Así que si estás cerca del Dummy 1, y eres el impostor, no lo mates, ya que si lo haces, más tiempo estarán encerrados. Pero si lo dejas vivir, un día, podrán ser libres.